¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y me quedo con ese último dato, la hospitalización, porque es un factor a considerar en esta etapa de la pandemia en respecto a la vacunación, cuál es el efecto que ha tenido. Vamos a conversar de aquello junto al doctor Carlos Pérez, que nos acompaña esta mañana, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián, también infectólogo de la Universidad de los Andes. ¿Es el dato que hay que poner mayor atención, quizás, quienes hoy están requiriendo una atención médica en respecto a la cifra de casos diarios que se entrega por parte del Ministerio? Buenos días, Dani. Saludo también a Carla y Gustavo en el estudio. Efectivamente, hemos estado observando en los últimos días un incremento en el caso de nuevos infectados con COVID-19. Hemos estado sobre los 1.000, incluso sobre 1.700, es un número preocupante. Sin embargo, la hospitalización, y especialmente en UCI y en ventilación mecánica, se ha mantenido estable, incluso descendiendo en las últimas semanas. Y eso confirma que la vacunación a veces no protege contra la infección, pero sí contra enfermedad grave y muerte. En ese sentido, ese dato en particular nos puede permitir un escenario más alentador, pensando en la cantidad de casos nuevos. Eso no está estresando hoy, al menos en la red asistencial. Efectivamente, pero si los números siguen aumentando demasiado, como siempre va a haber un porcentaje que requieren hospitalización y UCI, naturalmente que eso puede elevarse, y de ahí la importancia de seguir avanzando en el proceso de vacunación, porque desafortunadamente quedan miles de personas todavía que no desean recibir la vacuna, y yo le hago una invitación, ¿no es cierto?, a tener presente que estas son vacunas seguras, efectivas, han sido probadas en millones de personas en Chile, en el mundo, y recibiéndolas quedan protegidos ellos, su familia y toda la comunidad. Y también tenemos que seguir, por supuesto, avanzando en el proceso de vacunación de refuerzo y las medidas de autocuidado como las que tenemos usted y yo en este momento. El nivel de progreso de los casos nuevos, doctor, hace pensar ya quizás un proceso más restrictivo de estas medidas que se han ido aflojando con el tiempo por el escenario epidemiológico, pero esto ha ido cambiando en las últimas semanas. Claro, como ustedes han visto, en el plan paso a paso se han ido efectuando algunos cambios. Ya hay mayor movilidad de las personas, mayor presencialidad en actividades laborales, educacionales, han aumentado los aforos, pero siempre manteniendo esta medida de autocuidado, en particular el uso de mascarilla y aseo frecuente de manos, que claramente disminuyen el riesgo de adquirir cualquier tipo de variante de SARS-CoV-2. En ese sentido, ¿usted no ve necesario poder apretar quizás esas medidas nuevamente en este escenario en el que nos encontramos por ahora, con 1.500, 1.700 casos en las últimas jornadas? Bueno, podría ser necesario si es que esto sigue aumentando. Ahora, es muy importante mantener también activa la estrategia de testeo, de trazabilidad, de aislamiento. Por ejemplo, revisaban los datos de ayer, cerca del 25% de los casos reportados son asintomáticos. ¿Qué significa ello? Que eso se ha logrado a través de la búsqueda activa de casos, ¿no es cierto? Y esa estrategia debemos mantenerla porque así identificamos a las personas, podemos aislar a sus contactos, ¿no es cierto? Y evitar casos adicionales. Un dato como la positividad también debe ser analizada con detención, entendiendo que está del orden del 3%, aquí en la región metropolitana, por ende, es quizás de los más altos a nivel país. ¿Hasta qué porcentaje quizás es tolerable este margen, no? Sí, ha ido aumentando. Ayer estuvo un poquito más bajo a nivel nacional promedio, 2,2. Los días previos había subido un poco más y en la región metropolitana llegó a estar entre 4, bajó a 3, ¿no es cierto? Yo diría que si estamos bajo 5% eso es razonable. Si se nos escapa sobre el 5% tenemos que preocuparnos. Ahora, naturalmente todo esto depende también de la cantidad de exámenes que se realicen. Recordemos que en este momento no estamos haciendo los 70.000, 80.000 que llegamos a hacer, estamos alrededor de poco más de 50.000, así que depende también del número total. Pero efectivamente es un dato que se está mirando muy de cerca, pero finalmente lo que más nos interesa es que las personas no se complican y no se mueran, y esos niveles se han mantenido afortunadamente bajos todavía, pero podrían cambiar si el número total de casos se eleva sobre los 2.000, 3.000, cosa que esperamos no ocurra. Doctor Pérez, ¿ha visto usted evidenciado quizás una baja percepción del riesgo de esta pandemia en el último tiempo por la ciudadanía? ¿Ha habido también un aflojar, ¿no?, de las medidas de cuidado, como el uso de la mascarilla o también mantener la distancia con las personas? Sí, quizás se le ha perdido un poco el temor porque
Las personas que han tenido en el último tiempo COVID-19, tal como lo comentamos, son casos más leves, debido precisamente a que estaban vacunados. Si no hubieran estado vacunados, el curso hubiera sido similar al que conocíamos, pero no hay que bajar la guardia, ¿no es cierto?, porque no sabemos quiénes pueden tener casos más complejos, y sobre todo si esas personas llegan a su hogar, tienen un adulto mayor, una persona con una enfermedad crónica, se contagia, él podría terminar igualmente con una enfermedad más grave. Entonces, aquí hay una responsabilidad individual y de la comunidad y hacia nuestras familias. Perfecto, doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Revisamos los datos que nos entrega la pandemia en nuestro país, a seguir cuidándonos, ¿no? A mantener las medidas sanitarias, el uso de la mascarilla, todo lo que tenga que ver con el cuidado personal. Y por cierto, quienes todavía no han ido a vacunarse, a poder hacerlo, ¿no? Cerca de 1.200.000 personas se encuentran rezagadas, por ejemplo, en el proceso de tercera dosis. Así que es importante poder asistir a los vacunatorios que tiene cada uno de los municipios. Exactamente, buenas recomendaciones, Dani Linares, por supuesto. Agradecerte a ti y a nuestro entrevistado, seguir con el proceso de vacunación, seguir obviamente con las medidas sanitarias, mascarilla, alcohol gel y por supuesto alertas, preocupación ante esta alza de los casos, ¿no? Por los últimos registros que han sido los mayores de los últimos 2 meses. Buena jornada, Dani, que esté muy bien.